bienvenido a la clase de análisis bíblico. Estamos aquí hoy estudiando el libro de la llave de oro. Eso es la primera parte, solo quería mostrar. Aquí es lo que ustedes van a estar viendo, la segunda parte, que dice análisis bíblico, parte segunda, con el profesor hermano Torres, Plácido Torres. Es un buen profesor, estudiaba también aquí con nosotros y participa en la facultad de LAM. Hoy vamos a empezar en la séptima conferencia. En este libro se encuentra en página 74. Es sobre cuestión de tipo, los tipos. Usted en otra clase, creo que es en el año siguiente, usted va a estar estudiando un estudio de métodos de interpretación, que es un estudio en hermenéutica, y en este usted va a ver tipos, el principio de tipos. Tipos es cuando que de dar una ilustración bíblico, pero siempre se tiene una verdad espiritual. Y en otra parte, usted tiene las sombras. La sombra es las cosas que refleja la verdadero. O sea que la Pascua, como uno se ha visto, la Pascua, el Cordero, son sombras. Los corderos, ninguno de ellos fue el verdadero Cordero de Dios. El verdadero Cordero de Dios es Jesucristo. Jesucristo es lo que vino para hacer el sacrificio de los pecados de los hombres. Entonces el tipo es los corderos que fue sacrificado en el Antiguo Testamento. El verdadero, lo que es, no es tipo, sino es la verdadera, legítima cosa que es el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. O sea que en esta clase vamos a estar viendo algunos de los tipos en el Antiguo Testamento, y él se ilustra de las cosas más que todo que se fue relacionado a los israelitas. Recuerda que los israelitas fueron el pueblo escogido de Dios, descendientes de Abraham, y a través de ellos iba a venir el Redentor, y por esta razón todas sus cosas que ellos practicaban, el tabernáculo, las cosas que ellos la Pascua, ahí es lo que vamos a estar viendo en este. Bueno, entonces tengo otro de nuestros estudiantes que hoy va a estar el hermano Rengifo, que va a estar ayudándonos en la lectura. Si ustedes tienen su libro, entonces vamos a siguiendo. Este nos da la resumen, y ustedes de todas formas son responsables de memorizar y saber la diagrama que se encuentra al final. Yo voy a dar una concesión, no sé si es la palabra, concesión es buena, entonces, aquí en esta parte usted tiene diferentes los tipos, etcétera, el altar, todo esto usted tiene que memorizar. Pero aquí los diferentes ofrendas que están mencionados, muchos de ellos son de Levítico, por ejemplo, capítulo 1 y 6 versículos. Aquí hay, por ejemplo, para mostrar, aquí habla de el sacrificio de paces. Eso es Levítico 3, 1 a 17. Y en yo lo voy a aceptar si usted puede memorizarlo mejor, memorizar todos estos pasajes mejor. Sin embargo, si queda difícil o si no puede, yo necesito que de todos modos usted sí está dispuesto y puede decirme o al instituto qué significa cada uno de estas 7 ofrendas. Entonces,
Por ejemplo, Yom Kippur, en Levíticos capítulo 16, es todo el capítulo, versículo 1 a versículo 34. Ahora en esta lección que vamos a estar viendo aquí hoy, es largo, entonces hemos dividido en 2 o 3 lecciones, no sé. Tú vas a ver cuál es la significación de estas ofrendas y usted tiene que estar de solo las ofrendas. Es que es el único lugar que voy a permitir que usted puede por lo menos decir con amplitud qué es la significación de estas. Bueno, con esta explicación en mente vamos a empezar ahora ya a nuestra lectura. Por favor, hermano, si me puede ayudar leyendo. El viaje de los israelitas es un tipo. La esclavitud de los israelitas y la liberación de ellos, la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, la jornada que por fin los condujo a Palestina, la tierra prometida, son tipos de nuestra liberación del pecado y del trayecto de nuestra jornada a través de esta vida hasta la meta que es la victoria final. Sabemos con toda seguridad que esto es cierto, porque así lo dice el escritor inspirado en 1 Corintios 10, verso 6. Dice que sus experiencias sucedieron como ejemplos para nosotros. En el griego original, la voz que aquí se encuentra traducida a ejemplos es tupos, de donde viene nuestro vocablo tipo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. 1 Corintios 10, 6. Con esta declaración inspirada que aquella jornada fue un tipo, quedamos libres para usarla así. A continuación se dan los tipos que en orden en que sucedieron. Bueno, entonces la primero que vamos a ver aquí tiene referencia a la esclavitud en Egipto. Bueno, sigue. Primero, se encontraban en la esclavitud en Egipto. Es un tipo de nuestra servidumbre al diablo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Hechos 7:6. Ningún poder humano les hubiera podido librar, y todo lo que Moisés hubiera podido hacer por sí solo habría sido insuficiente para sacarlos de Egipto. Esto demuestra claramente que cualquier esfuerzo humano es totalmente incapaz de rescatarnos de la esclavitud del diablo. Entonces aquí nosotros vemos que la esclavitud es simbólico de la esclavitud que todos nosotros encontramos en la esclavitud del pecado. Cristo es lo que viene para liberarnos de y nosotros podemos usar tipos porque eso nos enseña. Aquí está Hechos 7, versículo 6. Ahora vamos de la sangre de la Pascua. Sigue la segunda parte. La sangre de la Pascua les libró. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Jesús es nuestra Pascua, y ninguna otra cosa, sino solamente la sangre de Cristo, puede librar de la servidumbre del diablo. Cuando el ángel de Dios, el heridor, pasó por encima de los israelitas a la medianoche, vio la sangre, y ésta les salvó. Al poner la sangre en el dintel y en 2 postes de la puerta de la casa, desde aquel preciso momento quedaron libres de la servidumbre. Jamás volvieron a servir a Faraón, ni siquiera por un solo minuto. Después de la aplicación de la sangre, así también la sangre de Cristo nos libra a nosotros del pecado. Bueno, ninguno de nosotros que hemos nacido, si usted nunca ha sido aplicado la sangre de Cristo Jesús a la entrada a su corazón, a su ser, tú no estás salvo y nosotros todavía no estamos liberados. Pero los que Cristo vino, se derramó su sangre, fue nuestro Pascua. Él se entregó su vida derramando su sangre, fue su sacrificio, y este sacrificio es lo que nos da a tú y a ti, a mí, a todos los que quiere, los que desee y lo reciba, a ellos están salvos. Y eso es, esa noche, como hemos visto, en todo Egipto hubo un muerto, la muerte de la primogénito.
La primogénito en todo Egipto esa noche murió. Y en todo Egipto, menos de los israelitas, fue la primogénito de su casa, su hogar, su primer hombre que nació. Pero en los israelitas era la primogénito, era el cordero, el primogénito de su rebaño, que fue nacido sin mancha, y eso fue la muerte. Y nosotros que estamos cubiertos con el Cordero de Dios, nosotros sí estamos cubiertos por este Cordero que nos dio a nosotros la libertad. Ahora seguimos con la nube. 3. La nube les iba guiando por todo el camino, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Éxodo 13:21. Esto es precisamente un tipo de la dirección del Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Consta entonces que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, y por tanto no hay necesidad de orar por la dirección del Espíritu. Lo que sí se debe hacer es seguir la dirección del Espíritu en donde quiera que Él nos guíe, porque Él ya está guiando. Aunque no obliga a uno a seguir, es importante notar que la nube le llevó directamente a la mar. Bueno, nos lea un poco más despacio porque ahí yo todavía es difícil, pero aquí hay un punto que yo quiero que ustedes vean. Cuando un estudiante llega aquí, una de las lecciones que uno enseña, pero es difícil de aprender, es ser guiado por el Espíritu Santo. No es ser guiado porque uno es guiado por el Espíritu Santo. La lección difícil es permitir a Dios guiar a través de su Espíritu la vida de uno. Y en un cuestionario que un clase de misiones que envió a mí, yo soy misionero aquí, preguntando cuál es el número 1 problema que yo he encontrado o obstáculo que yo he encontrado aquí en la obra misionero. Mi respuesta es que yo soy el peor obstáculo que tengo, porque yo siempre trata a meter a mi voluntad, o no de pronto, no de propósito, pero siempre está metiendo y no dejando a Dios guiar la vida de uno donde Él desea que tú vas. Usted tiene que estar disponible a permitir a Él a guiarte. Él va a guiar, Él está guiando. Entonces, el problema es nosotros no escuchamos, no queremos escuchar o que preferimos hacer a nuestra manera. Entonces, es importante. Él visiblemente, ellos tenían el nube y para que guiara a ellos pudieran ver la dirección de Dios. Hay una pregunta. Cuando ellos llegaron, que en la siguiente va a ver que ellos llegaron al Mar Rojo. Ellos estaban en un difícil problema. Tenía montañas a cada lado, el Mar Rojo ahí directamente enfrente, y Faraón estaba llegando desde detrás. Y una pregunta, ¿cómo llegó a ellos a tener esta situación tan difícil? Pues si usted recuerda, Dios estaba guiándolos directamente, y Él lo llevó a ellos justamente a este lugar. A veces llegan dificultades en su vida, aunque cuando uno está en la completa voluntad de Dios. Entonces nunca se juzga si no tengo problemas o si tengo problemas o dificultades, si estoy en la voluntad de Dios o no. Hay una persona, cuando había oído que yo estaba haciendo mis labores en Colombia, y hay un poco reputación que no está de tan agrado acerca de Colombia y la violencia, los problemas políticos, etc. Dijo, ¿cómo usted puede estar allá? No es mucho peligro. Y otro amigo que estaba escuchando, él preguntó, el señor dijo,
Bueno, ¿y cuál es el lugar más seguro en todo el mundo? Entonces, rascando cabeza, volvió a preguntar, entonces, ¿dónde? Y él dijo, dentro de la voluntad de Dios. Dios nos guía, el Espíritu Santo nos guía. Es importante que nosotros permitir a Él guiarnos. Bueno, vamos a seguir ahora con la número 4. 4. El cruce del Mar Rojo es un tipo del bautismo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Primera de Corintios 10:2. Aquellos que reclaman ser guiados por el Espíritu y a la vez se niegan a ser bautizados demuestran por lo mismo que no puede ser el Espíritu de Dios quien les está guiando, porque Él siempre guía el camino de la obediencia y la nube le llevó al agua. Y cualquier persona dirigida por el Espíritu de Dios mostrará un deseo de bautizarse. Este tipo también nos proporciona una lección muy importante del carácter doctrinal. Primero, salvados por la sangre, y enseguida la experiencia de ser guiados por la nube, que es un tipo del Espíritu. De todo esto antes de llegar al agua. La lección es entonces, primero somos salvos por la sangre, segundo guiados por el Espíritu y después el bautismo. Bueno, muy bien. Incluso uno es guiado por Dios a aceptar a Cristo como su Salvador. Yo digo, es imposible. Si Dios no intervino y hacer posible que usted puede ser una decisión absoluta de su libertad, libre albedrío, Él permite a nosotros hacer las decisiones que Él desea. Pero una vez que usted es salvo, que ha aceptado a Cristo como tu Salvador, el Espíritu siempre nos guía en ser obediente. ¿Obediente a qué? Primero, obediente a Dios, pero ¿cómo sabemos de Dios? No es lo que siempre tenemos que preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? La Biblia nos revela. La obediencia es seguir bautizado y luego ya ser miembro de una iglesia, salvos por la sangre y enseguida ser guiados por la nube, ¿sí?, a entrar y ser bautizado. Entonces ellos primero fue guiado por el nube, llevaron a ellos directamente al mar rojo, y de ahí ellos se pasaron por dentro de la mar roja. O sea que esos son símbolos o tipos del bautismo. Ahora seguimos con el número 5, que es en el desierto, un tipo de la iglesia. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Hechos 7:38. Una iglesia es una asamblea, es decir, una congregación en algún lugar determinado, habiendo sido llamados aparte del mundo. Así es que el pueblo israelita en el desierto formaba una iglesia en tipo. Después de haber sido llamado y sacado fuera de Egipto a ese lugar, una iglesia siempre es una congregación local y no puede ser una cosa extendida, indefinida, mística o universal. La jornada de los israelitas a través del desierto presentaba una similitud muy marcada a la iglesia del Señor en este mundo, con sus altibajos, sus vaivenes, sus éxitos y fracasos. Muy bien, entonces aquí se habla de la iglesia. La iglesia es una asamblea que es convocado, que están siguiendo, está reunido bajo de los parámetros de una mismo fe y doctrina. Pero entonces no estamos diciendo que Israel era una iglesia. La iglesia no fue formado hasta cuando Cristo mismo vino y se organizó su iglesia. Y eso Él lo hizo después que Israel había rechazado a Él como el prometido, el Mesías. Pero es que Él estableció su iglesia. Pero después entonces, salvo, ser bautizado por la autoridad de una iglesia local. Y tercero, estar miembro de una iglesia.
Ahora, vamos aquí al sexto punto, que José es tipo de la segunda venida de Cristo. Josué tomó el lugar de Moisés y llevó a los israelitas a la victoria en Palestina. Moisés era en efecto un tipo del ministerio personal de Cristo. Él murió y Josué tomó su lugar como caudillo del pueblo israelita. Mientras Moisés dirigía al pueblo en el desierto, no tuvieron que enfrentarse y pelear con enemigos armados de importancia, y por consiguiente se puede decir que Moisés no ganó grandes victorias durante su vida aquí en la tierra. El nombre Josué es la forma o voz hebraica del mismo nombre Jesús, y Josué el hombre es tipo de Jesús en su segunda venida. Josué conquistó a Palestina, acto que de por sí constituye un tipo del reino milenial de Jesús. Al venir nuestro Josué tendremos la victoria, y los reinos de este mundo llegarán a ser el reino de nuestro Señor. Lo antedicho nos demuestra cómo podemos hacer uso de los tipos que se presentan revelados en la Biblia. Un tipo es una sombra, y naturalmente todo lo que se ve en la sombra tiene que encontrarse en el objeto que proyecta la sombra. Puede ser que existan algunos detalles en dicho objeto que no se echan de ver en la sombra. Sin embargo, todo lo que aparece en la sombra se encontrará en el objeto que la echa. De esto aprendemos que ninguna sombra alcanza a representar completamente un asunto o cosa o a toda cabalidad la Pascua. Por ejemplo, no presenta completamente la muerte y el sufrimiento de Cristo. Tampoco la dirección de la nube representa completamente la dirección del Espíritu de Dios. Sin embargo, todo detalle que se ve en la sombra tiene que estar presente en el objeto que produce. Con estos comentarios podemos ver que en el estudio de los tipos, estos no deben tomarse como para representar el total de todo lo que se pudiera constituir la cosa tipificada. Algunos otros tipos y sombras serán estudiados a continuación en este estudio. Muy bien, eso solamente es una como forma de introducción de la cuestión de el viaje de los israelitas. Es un tipo. Ahora va a haber específicamente el tabernáculo. Ellos fueron llevados al mar Rojo, pasaron ahí, y el lugar donde fue llevado ellos directamente era al monte Sinaí. Entonces ahí en este monte es donde recibieron la ley, pero también fue instruido específicamente de construir el tabernáculo. Cuando uno se ve el tabernáculo en el Antiguo Testamento, es una sombra de lo que va a haber identificado bien en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a considerar brevemente el tabernáculo, y si nos permite vamos a tratar de pronto no alcanzar todo pero vamos a empezar con y luego en la siguiente clase vamos a continuar. Pero por ahora vamos a empezar el tabernáculo. Primero es un tipo de la iglesia y del cielo. Los vocablos tabernáculo y templo se ocupan indistintamente, Q-D, que son intercambiables o permutables, y en cuanto a su aplicación como tipos son casi iguales. El tabernáculo representa a la iglesia en la presente época del viaje o jornada en el desierto, por decirlo así, mientras que en el templo la representan durante el milenio. En Efesios 2, 19, 22 se ve que el templo es tipo de la iglesia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 19 al 22. Los miembros de la iglesia son como piedras coordinadas, y todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y también en 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La parte del tabernáculo llamada lugar santo es un tipo de iglesia, y la parte de más adentro llamada el lugar santísimo
es un tipo del cielo. Muy bien. Es que mirando el tabernáculo aquí en el dibujo, usted tiene un dibujo del tabernáculo. Y ahí adentro del tabernáculo, entonces cuando uno entraba, el primer lugar que se entraba era el lugar santo. Entonces el santo lugar es tipo de la iglesia. Por la mano derecho tenía los panes y por el pan de provisión, y por el lado izquierdo tenía el candelabro, entonces candelero. Entonces ahí si usted va a ver la comparación en un momento. Ahora vamos a considerar la parte del altar. El altar, colocado en el atrio delante del tabernáculo, es un tipo de la cruz de Cristo. Sobre él se ofrecían los sacrificios de animales, representando así en tipo los sufrimientos de Cristo. Ninguna persona podía entrar en el tabernáculo para servir, sino exclusivamente los sacerdotes. Ahora bien, consta que ya eran sacerdotes antes de entrar al tabernáculo. En otras palabras, no fue por el acto de entrar al tabernáculo que llegaron a ser sacerdotes. Ya hemos visto en los pasajes arriba citados que los miembros de la iglesia son un sacerdocio espiritual. Todos los miembros de la iglesia son sacerdotes. Aquellos sacerdotes entonces del pueblo israelita que entraban y servían continuamente en el tabernáculo eran tipos de los hijos de Dios en la época actual. Y nos ha hecho para nuestro Rey, Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Bueno, seguimos leyendo este. Ahora la siguiente es el lavacro. Los sacerdotes, antes de entrar en el tabernáculo, siempre se detenían en el lavacro y se lavaban las manos y los pies para evitar que el piso se profanara con pies sucios, y para prevenir la profanación de los vasos sagrados. El tabernáculo, tocándolos con manos sucias, esto claramente indica un camino limpio y una obra limpia por parte de todo sacerdote. Y la misma manera de cada miembro de la iglesia debe guardar su limpieza por medio del lavamiento del agua por la palabra, para santificarla habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:26-27. Sí, no es el bautismo no es lo que salva, no salva una persona, sino que es demostrando públicamente, es un símbolo demostrando lo que es: yo soy lavado ya por la sangre de Cristo, soy puro. Entonces uno debería vivir de acuerdo con este. Hay un libro en Romanos capítulo 6 que nos habla acerca de la manera que ya andamos ahora ya en vida nueva. Entonces el lavacro era no para salvar. El altar en sí es donde está el símbolo de la salvación, porque ahí es donde todos los sacrificios fueron hechos. El lavacro, ellos lavaron ya las manos y los pies antes de entrar y tocar las cosas ahí adentro. Entonces, para santificarlo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué? ¿Cuál es la fin? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es por esa razón que la iglesia, nosotros somos bastante cerrados. Hay muchas iglesias que reciben cualquier miembro de cualquier lugar que fue bautizado en cualquier manera, bajo de cualquier circunstancias, etc. Nosotros somos muy reducidos en nuestra forma de recibir y miembros de otras iglesias que fue bautizado en otro lugar. ¿Y por qué? No es por ser fastidiosa y molestar. Incluso el nombre bautista
llegaba a nosotros como un sobrenombre, Ana Bautista, porque era rebautizadores. La gente vino a nosotros y aunque fue bautizado en la iglesia católica o otra iglesia, nosotros bautizamos, no aceptamos el bautismo. Y todavía nosotros preferimos mantenernos puros y nosotros sabemos de dónde viene el bautismo nuestro. Y por esta razón nosotros tenemos tendencia de casi simplemente para mantenernos puros, bautizar cualquier persona que llegue. Entonces uno dice, bueno, pero ¿está segura? Ellos sí tenían bautismo correcto. Lo único que está haciendo es mojando, solo hay un bautismo, pero ahí por lo menos uno está practicando seguro y pureza. Ahora, ellos entraban adentro el santo lugar y adentro hubo tres cosas: el pan de propiciación, el candelero y el altar de incienso. Vamos a ahora leer estos tres puntos. El pan de la proposición. Dentro del tabernáculo los sacerdotes podían comer del pan de la proposición, que tipifica la cena del Señor. Es importante notar que la mesa del pan de la proposición fue colocada dentro del tabernáculo, y no afuera donde estaría al alcance libre de todo el mundo, porque nadie, sino solamente los de adentro, tenían acceso a aquel pan. Esto tipifica claramente que la cena del Señor fue colocada dentro de la iglesia, y que solamente y exclusivamente los que están dentro, miembros legítimos de ella, gozan del privilegio de participar en la cena. Eso es otra cosa solo para mencionar, la Santa Cena. Hoy en día ha vuelto a muchas personas que están aquí por allá que permite cualquier persona participar en la cena. Nosotros estamos y eso usted va a ver en defensa de la fe y teología y estudio en eclesiología, pero es que hay diferentes posiciones que permiten cualquier persona participar en la cena. Nosotros somos de un solo miembros de la iglesia en bien estado, ahí en esta iglesia local, participa en la cena. Y por esa razón somos de cerrados, o digamos reunión restringido completamente. Bueno, vamos aquí a la siguiente, es la candelero. Seguidamente vemos el candelero, séptuplo, tipo de la luz de la palabra de Dios que la iglesia sostiene. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Es importante notar que no había ninguna otra luz en el tabernáculo, sino solamente la del candelero. El tabernáculo no tenía ventanas, ni ninguna otra abertura que permitiera la entrada de la luz de afuera. Toda la luz para el tabernáculo era la de adentro, y ni siquiera un solo rayito de luz ajena entraba. Esto tipifica el hecho que la palabra de Dios es toda la luz que la iglesia necesita o debe tener, y que cualquier luz ajena, la sabiduría del mundo, siempre debe ser rechazada. El Nuevo Testamento es nuestra perfecta y toda suficiente regla de fe y práctica. Ahora vamos a terminar aquí con el altar del incienso. El altar del incienso tipificaba la adoración, las oraciones de los sacerdotes, indicando que el templo es un lugar de adoración y no un lugar para divertirse uno. Eso sí es importante. Entonces, volviendo a la parte del candelero, la cosa es que la luz, ¿cuál es la luz de la iglesia? La luz que nos alumbra a nosotros, todo viene desde adentro. La gente desde afuera es muy difícil que ellos se vea, no puede ver la belleza cosa que está el templo adentro, el templo de Dios. El templo de Dios no es el edificio, consiste de piedras vivos que son miembros de la iglesia colocados sobre el cimiento que es Cristo Jesús, edificando el templo en la cual
el Espíritu está dentro de esta iglesia, el alumbramiento está dentro de nosotros elevamos nuestros plegarios juntos delante de Dios, y todo eso está dentro de la iglesia. No quiero decir que una persona que no es miembro de la iglesia no puede orar, no, sino que la iglesia, el asamblea, es el lugar correcto en el cual que las oraciones especialmente está ofrecido delante de Dios. Bueno, con vamos a terminar. Marca bien sus libros allá y en el siguiente clase vamos a empezar con el velo. Entonces, hasta la siguiente clase, que Dios le bendiga.